Vamos en nuestras Biblias a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Hoy solamente veremos el versículo 19. La semana pasada llegamos hasta el 18, pero quiero que leamos el 19 y el 20 por esta unidad de pensamiento. Hoy solamente nos dedicaremos a entender y que el Señor nos ayude con ese versículo 19. Dice así la santa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, en su capítulo 1, versículos 19 y 20. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Señor, esta es la palabra del Señor y le pedimos que la bendiga y que sea de beneficio para nuestra vida y para la iglesia. Miren, como conclusión, como colofón de lo que venimos estudiando, que estudiamos la semana pasada, en esa porción que vimos, quizás ese versículo 18 fue un versículo que terminó perfecto, que terminó en lo que había que terminar. Lo voy a leer, dice así: que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Cristo era anunciado. Le llega al apóstol Pablo digamos, la historia o lo que estaba pasando en la iglesia en Roma, que había gente que de alguna manera se había vuelto muy pacífica, muy tranquila, no estaban como movidos en el tema de la iglesia, pero al llegar Pablo como prisionero a Roma, se estaba moviendo la iglesia. Hay unos que estaban predicando el evangelio, digamos que con unas motivaciones diferentes a las motivaciones con las cuales se tiene que predicar el evangelio, pero eso no le estaba importando a Pablo, porque al final en ese versículo 18, él dice: no importa, así me quieran atacar, o así quieran que mis aflicciones crezcan, o por envidia, o por lo que sea, pero Cristo es anunciado, Cristo es predicado, el evangelio es entregado, y eso es lo que debe importar. Esa forma como Pablo estaba viendo lo que estaba pasando en ese momento era una forma especial, y eso revolucionó, digamos, de alguna manera la forma como empezó a regarse el evangelio. Pero hay una cosa importante y quisiera dejarlo como una enseñanza que de pronto al estudiar y pegar una leída a la enseñanza de hace 8 días, quisiera traerla ahora como una introducción. Y es que, mire, Pablo entendió que el mensaje del evangelio reemplazó rivalidades personales. Me voy a hacer explicar. Este versículo tiene implicaciones para las divisiones denominacionales que se encuentran principalmente en la iglesia hoy, y como de alguna manera algunos creyentes se refieren a otros creyentes, quizás insultándolos de forma personal, quizás tratándolos de una forma mal, quizás, digamos, que minimizando mucho su teología. Y créanme que para eso yo propongo a la iglesia que anoten y estudien Romanos 14. En Romanos 14 hay una inmensa, digamos que, enseñanza, lo mismo que en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulos 8 al 10. Ahí hay una enseñanza, porque claro, cuando el apóstol Pablo empezó a predicar, había muchas enseñanzas adicionales. Fuera de eso también Pedro se estaba, digamos que de alguna manera, judaizando o estaba tratando de combinar la religión hebrea con el cristianismo, y eso había indispuesto de alguna manera a Pablo. Pero ¿qué pasa hoy? Que posiblemente hay iglesias carismáticas, hay iglesias pentecostales que de alguna manera su teología es sana, ¿cierto? Quizás les falta todavía cierta iluminación por parte del Espíritu Santo, pero lo más importante es que ese conocimiento que nosotros tenemos, ese conocimiento que el Espíritu Santo nos ha entregado,
no nos debe envanecer, no debe llegar a que nosotros estemos criticando de una manera agresiva a las iglesias que de alguna manera son hermanos nuestros. Era una reflexión que se había quedado quizás en el tintero hace 8 días. Ahora, miremos qué tenemos que tener en cuenta hoy. Miren, quizás hace tal vez unos 10 años, 15 años o tal vez 20, no recuerdo, cuando se me acercó la hermana de un amigo mío y me dijo: mira, esta es mi hermana, ella trabaja con Suramericana, ella está expidiendo pólizas de vida, y yo pues tenía todavía, estaba tal vez en los 30, 35 años, hace muchos años. Y yo pensé como, ¿para qué? O sea, ¿para qué un seguro de vida en este momento? ¿Para qué? Si todavía yo veía esa posible partida de aquí, la veía demasiado lejos. O sea, inclusive pues hay personas jóvenes que a los 25 años empiezan ya a tener su seguro de vida por alguna situación. No solamente porque puedan tener una enfermedad grave, sino que también pueden morir. Entonces, digamos que en eso quiero llamar yo la atención, porque miren que no estamos en ningún momento lejos de la muerte. Nosotros estamos a un latido de distancia de la muerte. Nosotros, aquellas personas, como el ejemplo que siempre he dicho, que tienen esos relojes, que tienen el segundero que se está moviendo. Miren el reloj si tiene ese segundero. En algún momento, cuando ese segundero dé el siguiente segundo, posiblemente ya no estemos acá. Será un momento especial, será un momento en que vamos a partir de acá. Entonces es importante que reflexionemos sobre la vida y acerca de la muerte. Lo que veremos hoy, Pablo va a profundizar más en la intención que tiene de que nosotros lleguemos a una convicción contundente para nuestras vidas en los creyentes, en lo cual nosotros podemos tener claridad para vivir. Para mí el vivir es Cristo o el morir es Cristo, ¿cierto? Eso es lo importante para Pablo. Pablo está haciendo una serie de acercamientos hacia ese versículo 21 porque quiere darnos una enseñanza muy especial a la iglesia y a cada uno de nosotros. Él está profundizando, está entrando cada día más en eso, está hablando de cómo se está predicando el Evangelio en Roma, pero también empieza a hablar acerca de lo que él necesita que la iglesia sepa de esta situación. Para mí el vivir o el morir es Cristo. Es algo de lo que nosotros tenemos que tener mucha claridad. Abordaremos el tema el día de hoy con 2 encabezados principales. El uno es la oración necesaria como fuente de consuelo, fortaleza y liberación. La oración necesaria como fuente de consuelo, fortaleza y liberación. Y el segundo punto, la provisión del Espíritu de Cristo para consuelo, fortaleza y liberación. Enfoquemos el primer tema, la oración. Y miren cómo arranca ese versículo 19. Porque sé que por vuestra oración. Miren que al iniciar Pablo habla de las oraciones que tiene por esta preciosa iglesia en Filipos. Pero él sabe que esta iglesia también estaba orando por él. Porque miren, porque sé que por vuestra oración, él sabía que ellos también estaban orando por él. Y créanme, miren, para el apóstol Pablo esa combinación que se encuentra ahí es una combinación ganadora. Esa confianza de Pablo está basado en estos 2 elementos. Miren el primer elemento, las oraciones de los cristianos en Filipos, y segundo, el poder del Espíritu de Dios. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación. Era ganadora, era algo que le daba a él una completa tranquilidad. Ambos cumplirían esos propósitos de metas supremas que para Pablo eran importantes. Pero miren que es importante también tener en cuenta y observar la frecuencia de Pablo pidiendo oración a las iglesias. Y quiero pasar por varias iglesias como el apóstol Pablo siempre estaba pidiendo oración. Miren la carta a los Romanos en su capítulo 15, versículo 30. Dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios.
Pablo entendía perfectamente lo que era la oración. Él sabía que su tarea, su trabajo, su camino misionero, su camino como apóstol, se fortalecía por la oración de todas las iglesias, por la oración de sus hermanos. Él estaba pidiendo a las iglesias que oraran por él. Lo mismo en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 1, versículo 9, 2 Corintios 1, 9, dice así: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Ellos pensaban que iban a morir, para que no nos confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Una perfecta confianza, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Miren cómo dice el versículo 11: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Miren, ellos estaban a punto de morir, ellos pensaban que iban a morir, pero su fe, su confianza estaba puesta en Dios, en que si ellos iban a morir, iban a ser resucitados de los muertos. Pero eso de lo cual se libraron, dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. O sea, este tema de la oración en esta carta del apóstol Pablo a los filipenses no es única. Es en cada una de las cartas, en cada una de las epístolas. Ahora, y cuando nosotros estudiamos la armadura de Dios, vamos todos a Efesios 6. Miren cómo termina, cuando se culmina, cuando el apóstol da esa enseñanza a la iglesia que estaba en Éfeso. Miren el capítulo 6, versículo 18 en adelante, cómo habla de la oración, cómo le da esa importancia tan grande a la oración. Versículo 18 del capítulo 6 de Efesios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Miren, ahí entra Pablo y dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pregunta: ¿la iglesia ora por esta motivación a Dios por los pastores? ¿Se está orando para que nosotros tengamos, al abrir nuestra boca, nosotros podamos hablar bien del Evangelio, podamos tener denuedo, tener fortaleza al hablar del Evangelio? Es importante que la iglesia esté orando por sus pastores, por sus líderes, por sus maestros, para que tengamos, el Espíritu Santo nos dé esa palabra que podamos entregarle a la iglesia. Versículo 20: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Él sabía que la fortaleza de la armadura de Dios también estaba en la oración, y que esa oración iba a ayudar a que se extendiera el Evangelio. Somos embajadores, nosotros estamos aquí en la tierra, pero no pertenecemos a la tierra, somos advenedizos, nosotros pertenecemos a otro reino, al reino de los cielos. Hay un misterio acerca de la oración de intercesión, y lo vemos ahí hablando Pablo. Dios nos entregó esa tarea a todos, no solamente a los pastores, no solamente a los líderes, no solamente a los maestros de la iglesia, no solamente a aquellas personas que son religiosos, no, a todo el mundo. Dios nos entregó a todos la tarea de interceder, y quizás esa intercesión podría reñir inclusive entre lo que nosotros pedimos y lo que Dios ha dispuesto. Nosotros oramos por la salud de alguien, pero de pronto Dios había pensado que ya era la hora de tener la presencia con esa persona allá con él, ¿cierto? Y posiblemente oramos porque tal proyecto o tal cosa pueda funcionar, y de pronto Dios ha pensado otra cosa. Nosotros podemos pedirle a Dios por salud, pero Dios, no sé, tiene algo dispuesto, pero sin embargo nos ha entregado ese misterio de lo que es la oración de intercesión. Y no quiero que me malinterpreten cuando digo que Dios se ha limitado a las oraciones de sus hijos. No lo tomen de una manera en que Él tiene las manos amarradas y está esperando que nosotros oremos. No, véanlo de una buena forma, porque podemos ir a Mateo 7:7 para que entendamos eso. Mateo 7:7, no solamente vamos a encontrar esta forma de intercesión o la forma como Dios quiere que nosotros oremos, porque es lo que está diciendo Pablo aquí.
Mateo 7:7 hasta el 11. Vemos también eso en Lucas, lo vemos en Juan, lo vemos en la primera epístola de Juan, en varios versículos, cómo Él nos pide interceder, cómo Él nos pide y nos enseña el tema de la oración. Es vital para la iglesia en este momento. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Ahí está la intercesión, el pedirle al Señor. En el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor estaba esperando una intercesión. Es dramático estos dos versículos de Ezequiel 22, los versículos 30 y 31. Ezequiel 22, 30, 31. Es dramático lo que nosotros vamos a leer acá, pero es algo real. Si el Señor lo escribió, si el Espíritu Santo lo inspiró, era porque era necesario que lo conociéramos. Era el Señor esperando una intercesión antes de un juicio terrible, y no la encontró. Miren lo que dice, verso 30 del capítulo 22 de Ezequiel. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y no lo hallé. Antiguo Testamento. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Pablo está hablando de intercesión. Pablo está hablando que por su oración, por la oración, porque sé que por vuestra oración, porque sé que yo soy fuerte por oración, porque sé que tengo fortaleza, porque sé que me puedo levantar todos los días con la misma ganas de llevar el evangelio, de vivir, así esté pegado aquí en una cárcel. De alguna manera sincera, la oración persistente libera el poder del Espíritu de una manera inusual. Y miren cómo dice Santiago 4:2, no tenemos porque no pedimos. No tenemos porque no sabemos pedir, dicen algunas versiones. Entonces, esa oración persistente, la oración persistente, no crean que fue que oraron solamente una vez por Pablo, o que Pablo no oraba por las iglesias. Ya lo demostramos en sesiones anteriores que Pablo usualmente estaba orando por cada una de las iglesias. Creo que tenía su lista y oraba por ellas. Ahora vamos a entender qué más tiene este versículo. En este versículo no solamente nos está hablando de que la oración es una necesidad, es una fuente de consuelo, de fortaleza, de liberación, sino que también la provisión del Espíritu de Cristo es necesaria para el consuelo, es necesaria para la fortaleza y es necesaria para la liberación. Eso lo vamos a entender mucho más abajo cuando veamos el resto del desarrollo de lo que estamos viendo. Volvamos a leer el versículo 19, dice: porque sé que por vuestra oración, ya lo acabamos de ver, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y aquí hay unas expresiones interesantes que vale la pena que nosotros profundicemos en ella. Hicimos ancla en este versículo, tenemos que comprenderlo, tenemos que saber qué estaba diciendo el apóstol Pablo. Porque en nuestros estudios, en nuestra lectura personal, pasamos por ahí y entendemos el sentido. Pero quizás ese sentido, de acuerdo al idioma en que fue escrita la carta, aquellas personas que recibieron la carta entendieron el mensaje con mayor profundidad, porque digamos que estos idiomas, el hebreo, el griego, el arameo, tenían unas palabras cuyo significado era muy preciso. Entonces vale la pena que nosotros entendamos qué son esas expresiones. Esa expresión de suministración del Espíritu de Jesús
como lo dice Reina Valera. En otras versiones habla de ayuda. Y digamos que este término originalmente se utiliza metafóricamente para una completa suficiencia. Cuando dice suministración es porque es completa, es porque no le llegó un poquito o le llegó algo, no, le llegó algo completo, le llegó una provisión abundante para lo que él estaba necesitando. El Espíritu Santo suministra, el Espíritu Santo suple abundantemente absolutamente todas nuestras necesidades. Miren cómo lo dijo Cristo en Mateo 10:19. Mateo 10:19 dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Versículo 20: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Espíritu Santo suple en abundancia, el Espíritu Santo no se queda corto, el Espíritu Santo puede suplir nuestras necesidades. Es más, nosotros los creyentes nos damos cuenta cuando el Espíritu Santo ha actuado en nuestras vidas. Ya lo tenemos, ya habita en nuestras vidas. Cuando nos convertimos, inmediatamente el Espíritu Santo habita en nuestra vida y es el que hace que nos enamoremos cada día más de Cristo, cada día más de la Escritura, cada día más del Dios Padre, cada día más de todo lo que tiene que ver con Cristo. Miren cómo Pablo le escribió a los romanos, Romanos 8:26, hablando de esta suministración, hablando del Espíritu Santo, hablando de la forma como el Espíritu Santo ha hablado y de lo que estaba diciendo Pablo a los filipenses. Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles, somos vasos frágiles, nosotros todavía no estamos glorificados, todavía tenemos ese remanente de pecado en nuestras vidas, todavía necesitamos que cuando abramos los ojos en la mañana tengamos la fortaleza de Dios, tengamos la fortaleza del Espíritu Santo para afrontar una a una nuestras dificultades, el día a día. Tenemos aflicciones, sí, pero nos levantamos con fuerzas. Tenemos dolores, podemos estar enfermos, podemos estar en una situación difícil económica, pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Pues sé que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquí no está hablando de lenguas, el Espíritu Santo son gemidos, no son palabras, así que ese versículo, si es utilizado para hablar en lenguas, está perversamente manejado. Si hablan de que ahí está los que dicen que hablan en lenguas, mire, ahí está el Espíritu Santo. No, eso no es cierto. Dios, el Espíritu Santo, suministra y suple las necesidades de los santos. Eso es un principio que tenemos que tener en nuestras mentes. La expresión que vimos arriba de mi liberación, que lo vemos al final de ese versículo 19, mi liberación, literalmente este término es muy importante. Por eso quise, y quizás me quedé en este versículo 19, aunque le había dicho a Juan José que íbamos a ver 2 versículos, pero no fui capaz de pasar más de ahí. Literalmente es el término soteria y significa salvación, pero tiene unos matices y tiene una interpretación hermosísima. Pablo con más frecuencia lo utiliza para hablar de la salvación espiritual en Cristo. Esa expresión de mi liberación, esto resultará en mi liberación. Pablo la utiliza, lo puede utilizar en ese sentido, en esa salvación espiritual en Cristo. Miren cómo dice Romanos 1:16. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Está hablando, esa palabra sotería, esa palabra liberación, está hablando de salvación. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 10, dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, la liberación, la soteria, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna.
También en esa carta, en su capítulo 3, versículo 15, dice, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, para la liberación, para esa salvación en Cristo Jesús, por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, esa palabra es muy importante, esa palabra fue perfectamente utilizada por el Espíritu Santo con esas connotaciones importantes. Pero ojo, en los diccionarios, los diccionarios de griego y de hebreo, y de acuerdo a si es Antiguo o Nuevo Testamento, también aquí encontramos que esa palabra también tiene un sentido de liberación de peligro, de liberación de esclavitud y de prisión físicas. No solamente espiritual, esa salvación espiritual en Cristo, sino también que tiene el sentido de liberación de peligro, de salvarte de un peligro, de la esclavitud y de las prisiones físicas. ¿Por qué lo digo? Miren, en Hechos 7:25 dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Esa palabra libertad es esa palabra misma de soteria. Esa palabra entonces es una libertad física, iban a salir de la prisión. Y en Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, en que su casa se sotería, se salvaría, se liberaría físicamente del mal que estaba pasando. Se iba a inundar la tierra entera. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Entonces, esta palabra de liberación, esta palabra que dice, resultará en mi liberación, tiene una connotación inmensamente para la iglesia. Está hablando no solamente de la liberación espiritual que es en Cristo, sino que está hablando también de esa libertad física también, del peligro, de la esclavitud. Pablo sintió posiblemente que podía ser liberado. Él pensaba en algún momento que se iba a liberar. Parece que Colosenses y los Efesios fueron escritos al principio del encarcelamiento romano de Pablo y que Filipenses fue escrito al término de este. Pablo fue liberado y fue conducido a un cuarto viaje misionero que fue descrito en las cartas pastorales a Timoteo, a Tito y la segunda también a Timoteo. Y luego, al parecer, fue arrestado de nuevo y decapitado antes del suicidio de Nerón en el año 68 después de Cristo. Ahora, también es importante que entendamos la expresión de lo que es del Espíritu de Jesucristo. ¿Qué entendemos cuando decimos del Espíritu de Jesucristo? ¿Será el Espíritu Santo? ¿De qué estamos hablando? Mire, muy a menudo el Espíritu Santo es descrito en términos de su relación con Jesús. En Romanos 8:9 encontramos una descripción hermosa de esto. Miren cómo dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con E mayúscula. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Está hablando del Espíritu Santo. Está hablando de que en la salvación, cuando nosotros somos salvados, inmediatamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, mora en nuestras vidas. Está completamente en línea con ese Espíritu encontrado en Juan 16, de los versículos 7 al 15. Quiero leerlo completamente porque de verdad tiene una connotación importante. Si estamos estudiando esta carta es porque vamos a profundizar mucho en esta carta y hay ciertos conceptos que posiblemente hay gente que los tenga muy claros, pero hay gente que no. Nosotros ya pasamos por Juan 16 hace un tiempo cuando estuvimos estudiando el aposento alto, etcétera, por los lados. Miren cómo dice Juan 16 del 7 al 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Está hablando Jesucristo. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Está hablando Jesucristo de que nos convenía que Él se fuera. La gente entró en una profunda tristeza porque era su amigo, era su guía durante 3 años y le dijo, yo me voy a ir. Y viene otra persona.
Versículo 8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. ¿Qué función tan extraordinaria del Espíritu Santo? ¿Qué tarea da el Espíritu Santo? Y nosotros sabemos que es así. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, no las van a entender, hasta que no pasen ciertos eventos no las van a entender. Por eso les voy a enviar el Espíritu Santo, porque Él los va a convencer de lo que ya ustedes van a ver por sus propios ojos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, es del que está hablando Pablo en este momento, del Espíritu de verdad. Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué funciona del Espíritu Santo? Ese es el Espíritu de Cristo. El ministerio principal del Espíritu Santo es traer a los humanos a un lugar de convicción para que les sea revelado el Evangelio en la persona y la obra de Jesucristo, para bautizar en Cristo y luego para tomar la forma de Cristo en las personas. Por eso es importante ver qué está diciendo este versículo, es desgranarlo completamente, anclarnos a él para entenderlo. En vínculo de Pablo con Jesús, el Espíritu demostró que era la nueva era había llegado, que era la era del Espíritu Santo, como lo vimos en alguna enseñanza que dimos acerca de solos espíritus. El Espíritu trajo en la nueva era de la justicia. Jesús fue el mecanismo del Padre para inaugurar la era del Espíritu Santo. Miren cómo dice 2 de Corintios 3:7 y el 8, dice: si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de parecer. Pregunta: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Es impresionante entonces la palabra de Pablo acá, cuando dice la suministración del Espíritu de Cristo. Él sabía que la oración y tener el Espíritu Santo, tener el Espíritu de Cristo en su vida, era lo máximo, era el culmen. Con eso no tenía ningún problema y vendría esa liberación, ya sea que lo soltaran de la cárcel, ya sea que se liberara de toda aflicción, ya sea que pudiese morir, pero ya morir directamente e ir a Dios. La salvación es algo que el creyente en Cristo recibe aquí en la tierra, como un don de Dios a todo aquel que acepta a Cristo como Salvador. Esa salvación será plenamente disfrutada por el creyente al hallarse en la presencia de Dios. Sin embargo, por el hecho de ser algo que el creyente recibe aquí en la tierra, puede ser disfrutada aún en medio de circunstancias adversas. Pablo tenía la oración de la gente que oraba por él. Pablo tenía el Espíritu Santo. Entonces él disfrutaba en las circunstancias que él tenía. Él disfrutaba todo porque él estaba en Cristo. Él tenía el Espíritu de Cristo en su vida. Para el apóstol Pablo, la liberación física significaba que él podía continuar con el ministerio que le había sido entregado. Pero si el plan de Dios era que él muriese por causa, obviamente, del Evangelio, la ganancia para él sería mayor, sería grande, por cuanto él iría a disfrutar plenamente de la presencia de Cristo, la presencia del Señor. Este versículo tiene esas connotaciones, tiene esa enseñanza. Por eso quisimos quedarnos anclados en él. No podíamos movernos mucho más, porque lo que viene en ese versículo 20 también tiene gran importancia. Posiblemente podemos correr y coger grandes bloques y explicarlos, sí, pero yo pienso que en beneficio de la iglesia nosotros tenemos que anclarnos de esa manera. Ahora, desde hoy tenemos que empezar a resolver por qué en el versículo 20 y 21 dice lo que dice el Espíritu Santo. ¿Por qué Cristo es magnificado con la vida o con la muerte de Pablo? Y quizás para nosotros también y para nuestras vidas, ¿por qué? ¿Por qué es magnificado Cristo con la vida o con la muerte de Pablo? Eso es importante que lo entendamos.
pero para eso necesitamos haber dado una vuelta como la que dimos en este momento. Y bueno, apliquemos, fuera de las aplicaciones que hemos tenido en estos momentos, apliquemos algo más a nuestras vidas. Miren, para los amigos, buscando las estadísticas en internet, hay una página que muestra inclusive cuánta gente está muriendo el día de hoy, cuánta gente, inclusive jóvenes y todo ese cuento. Es una página muy interesante, se llama World Matters, tal vez se llama así, creo que la tengo ahorita, creo que se llama así. Anualmente, más o menos, las estadísticas son en que en el mundo mueren entre 64 y 65 millones de personas. 64 y 65 millones de personas cierran sus ojos definitivamente en el año. En este momento estamos terminando estamos en la mitad del mes de agosto, pero no sabemos si vamos a terminar el año. No sabemos si vamos a cerrar nuestros ojitos definitivamente de aquí a diciembre. No sabemos si vamos a ver el mes de septiembre. De verdad no lo sabemos. No tenemos la vida comprada. Te puede dar un aneurisma, te puede dar el COVID y tener unas comorbilidades grandes y poderte morir, no tener una solución. Muere en promedio diario 175,000 personas, mueren en todas las condiciones distintas, o por asesinato, o por ancianidad, o por enfermedad, o por lo que tú quieras, o por vejez, por toda serie de causas. Jóvenes, niños, ancianos. Muere la persona de 100 años como el bebé de meses. 175,000 personas mueren a diarios. Y te pregunto, ¿te da miedo morir? Si tú te fueras a morir este mes, en 15 días, si alguien te dijera, mire, te vas a morir en 15 días, ¿temerías a tu muerte? ¿O sería como, no importa, igual no somos nada, eso es como apagar un radio que ya no se huele más, o le quitan las pilas, o como, no, uno se destruye completamente, no existe una vida después de la vida? ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro que porque tú crees que no hay una vida después de la vida, es cierto que no existe? No quiere decir que porque tú dices que no existe, o porque tú no creas, no quiere decir que no exista. Te tiene que dar temor morir. Te tiene que dar temor morir. Porque ya sea que hayas rechazado a Cristo como tu Salvador, que hayas rechazado la figura de Cristo como ese hombre nacido de mujer, nacido bajo la ley, que vino a esta tierra como humano completamente, cumplió perfectamente la ley, nunca pecó, fue a la cruz del Calvario a morir por unas personas que el Padre le dio. Cristo, y si te da muerte, te da miedo la muerte, pues te tengo una noticia. Cristo venció la muerte, y si tú estás en Cristo, tú ya has vencido también la muerte. La única manera en que tú puedas vencer la muerte es estar en Cristo Jesús. Es solamente eso. Por favor, no vivas más tu vida sin Cristo. Ve a Él en arrepentimiento y fe. Dile a Él que te dé el don del arrepentimiento, el don de la fe, y Él te lo dará. No hay nadie que vaya al Padre, que vayan a Él y lo rechacen. No existe. Nadie en el infierno dirá, yo fui a Cristo y me rechazaron. Eso no existe. No va a existir. En Hebreos 2:14, miren cómo dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir, está hablando de Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, o sea, al diablo. Cristo en la cruz del Calvario venció al que tenía el imperio de la muerte, venció al diablo. Ya lo venció. No es que estén en este momento luchando a ver quién gana. No, ya lo venció. Ya en este momento, si tú vas a Cristo, has vencido la muerte. Ya no vas a ser condenado eternamente. Y dice el versículo en Hebreos capítulo 2, versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay gente que le mienta a la muerte y es un terror horrible. Porque tiene que generar un temor terrible. ¿Por qué? Porque si te mueres sin Cristo, vas a ir a un infierno, a un sufrimiento eterno.
Te suplico que vayas a Cristo Jesús. Te suplico que en tu cuarto, en tu habitación, que le digas que te regale el don del arrepentimiento y de la fe. El ser humano está incapacitado para tener esos dones. Son regalados por Él. Son una fuente inagotable para que tú vayas ve a la cruz del Calvario. Ve a la cruz del Calvario. Ahí está esa fuente. Mira a Cristo, el autor y consumador de la fe. Él te va a regalar la fe suficiente para que tú creas en Él, y cuando el Evangelio te sea predicado, cuando estas palabras tú las escuches, tu corazón, que era un corazón de piedra, se convertirá en un corazón de carne, y entenderás el Evangelio y temerás por tu muerte. Pero ya te dije, Cristo venció la muerte, y la única manera en que tú la venzas es estar en Cristo Jesús. Romanos 6:4 dice así, dice el Espíritu Santo: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tenemos una vida nueva cuando estamos en Cristo Jesús. Mira, tu resurrección depende de con quién estés. La resurrección existe y depende de con quién tú estés. Eso es para los amigos y para la iglesia. Miren, durante la semana en Facebook escuchamos, era un indigente, y ese indigente predicó la palabra de una manera de memoria impresionante. O sea, el tipo cayó en las drogas o en el alcoholismo, lo que sea, pero pudo haber sido un pastor o un maestro, algo así, pero predicaba, y a lo último paró y dijo: lo que le hace falta a la iglesia es oración. Y yo estaba estudiando esto, entonces yo quizás dije: wow, no estudiando lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, que porque sé que por vuestra oración, él tenía la confianza de que estaban orando por él. Iglesia, amigos, hermanos, que nosotros tengamos la certeza, la confianza de que están orando por nosotros. De que nosotros tengamos la confianza de que sabemos que mi hermano en Cristo está orando por mí. Tenemos la campaña que ha entregado Juan José de que por favor nosotros tengamos impreso o en nuestro computador las peticiones de oración de todos. Miren, no hay nada más hermoso que eso que ha dicho Juan José, que todos tengamos las necesidades de todos y que las repasemos, las miremos, oremos hoy por las peticiones de reino, mañana por las peticiones de salud, pasado mañana por las peticiones de finanzas, porque ahí están las necesidades de nuestros hermanos. Miren, Pablo sabía que estaban orando por él estaba tranquilo, él sabía que iba a triunfar. La oración le hace falta a la iglesia. Por favor, oremos. Inclinémonos delante de Dios en oración. Es una necesidad. El mundo se nos está yendo entre las manos porque no estamos orando. En este momento no tenemos la vacuna, no tenemos eso, pero tenemos la oración. El pueblo de Dios tiene la oración. Y es lo que necesitamos en este momento: la fortaleza, la salud espiritual, la salud mental de las personas. Y está en la oración. Oremos los unos por los otros. Es una gran petición para la iglesia hoy. En estos dos versículos también hay algo, y es que la iglesia tiene que tener un gran entendimiento de lo que es la era del Espíritu Santo. Lo entregamos en un mensaje que quizás lo voy a colgar en la página de nosotros, que fue la enseñanza de Solus Spiritus. La voy a solicitar para colgarlo ahí, tenerlo, porque de verdad el Espíritu Santo es ese ayo, el Espíritu Santo es ese consolador, el Espíritu Santo. Mire, Jesucristo dijo: les conviene que yo me vaya. Si estamos enamorados de Cristo y Él nos dice: les conviene que yo me vaya, les voy a dejar el Espíritu Santo. ¡Wow! El Espíritu Santo es ¡wow! Y otra cosa para la iglesia es vivir o morir en Cristo. Y quizás en el primer mensaje que nosotros tuvimos de Colosenses hablé de en Cristo. Y quiero repetir eso porque es muy importante. Esa frase bíblica que dice en Cristo contiene las palabras más importantes del Nuevo Testamento. Esto lo dijo un gran predicador, no recuerdo en este momento
de dónde extraje yo esta enseñanza. Bueno, y él decía, este comentario bíblico decía, contiene las palabras más importantes del Nuevo Testamento, y yo dije que era así. Yo creo que era así, lo traje a la iglesia. Uno puede preguntarle a un teólogo en qué consiste la salvación. Y el teólogo, claro, obviamente te va a hablar de propiciación, te va a hablar de reconciliación, te va a hablar de redención. Esas palabras son ciertas, son reales, son importantes, son temas bíblicos. Pero ninguno de ellos abarca el espectro, la gama total de lo que significa salvación. El Espíritu de Dios eligió esa pequeña palabra, esa pequeña preposición, en, 2 letras, para explicarle lo que es la salvación. La salvación es estar en Cristo, unido a Cristo. Por eso para el apóstol Pablo y lo que sigue en la enseñanza es importante ese en Cristo. Es más, cuando él arranca en Filipenses dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo. Es importante, ese en Cristo es importante, porque si nosotros estamos en Cristo, vamos a entender qué va a decir el apóstol Pablo de aquí en adelante. Y posiblemente el versículo 20 lo veamos de esta manera, anclados en el versículo 20 para poder entender. No me importa. Juan José me hizo caer en cuenta de que era más importante desgranar esto para poderlo entender para la iglesia. La preposición en para explicar lo que es la salvación. La salvación es estar en Cristo. ¿Cómo puede uno unirse a Cristo? Pues aceptándolo a Él como Salvador. Y en la misión que tiene la iglesia de predicar, de orar, de llevar el Evangelio a las personas. Les pido a mis hermanos que me acompañen orándole al Señor. Nuestro Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por esta hermosa carta a los filipenses. Gracias por esta exhortación. Gracias por este ánimo que estás metiendo en nuestras vidas, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Señor, que no se apague este fuego que podemos estar reavivando en este instante. Es inspiradora esta carta, amado Dios. Gracias. Te suplico, Espíritu Santo. Te suplico, Espíritu de Cristo, que nos llenes de esta palabra, que colme nuestro espíritu, que la entendamos como Pablo la escribió, que la entendamos como los filipenses la entendieron en su tiempo, en su momento, Señor. Es vital para la iglesia. Es necesario para la iglesia esta vivencia final, esta vivencia porque tenemos que llegar a entender por qué el vivir o morir en Cristo era lo más importante para Pablo. Prepara nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para tu palabra. Nuestra mente es limitada, nuestra mente tiene vacíos. Pero yo sé que con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacerlo, Señor. Te suplicamos en Cristo Jesús que nos ayudes, nos guardes, nos protejas y por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y quiero que recibamos la bendición por parte de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Que el Señor nos dé paz en el Señor. Amén y amén. Y quiero que le cantemos al Señor. Cantémosle 2 himnos de alabanza al nombre precioso de nuestro Salvador. Bendiciones.